La llamada llegó a las 11:47 de la noche. Estaba sentado en la oscuridad, como había estado sentado casi todas las noches desde que Rebecca murió, solo en la sala, con un vaso de whisky sin tocar, mirando al vacío. Los niños dormían arriba, Lily en su habitación, Isen en la suya. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie que Rebecca había heredado de su abuela. 8 meses. 8 meses desde el accidente. 8 meses desde que un policía llamó a mi puerta a las 2 de la mañana y me dijo que el auto de mi esposa se había salido de Riverside Road. 8 meses desde que identifiqué su cuerpo en la morgue, su hermoso rostro intacto, pero su pecho aplastado por la columna de dirección. 8 meses de un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Cuando mi teléfono se iluminó con un número desconocido, casi no contesté. Teleoperadores, estafadores, números equivocados, había dejado de importarme todo eso. Pero algo me hizo cogerlo, algo que no podía explicar. ¿Hola? Señor Mercer. La voz era masculina, grave y urgente. No hable, solo diga sí o no. Nos están escuchando. Se me heló la sangre. Sí. Bien. ¿Recuerda al agente Ryan Caldwell? Fui el primero en llegar al lugar del accidente de su esposa. Lo recordaba. Un policía de ojos amables que me había sujetado del brazo cuando casi me desmayo en el lugar del accidente, que me había dicho, lo siento mucho, señor, con una voz que parecía sincera. Sí. Su esposa no murió en un accidente, señor Mercer. Fue asesinada. La habitación se tambaleó. Me aferré al reposabrazos del sofá, con el corazón latiéndome con fuerza. Tengo pruebas, pero no puedo dárselas directamente. Nos están vigilando a los dos. Lo han estado haciendo desde la noche en que murió. ¿Quién? No haga preguntas, ahora no, solo escuche. Cerré la boca. Me temblaba tanto la mano que apenas podía sujetar el teléfono. Ve a su tumba esta noche, a medianoche. En la base de la lápida, cava exactamente 7,5 centímetros. Encontrarás una caja de metal. ¿Por qué? Porque tu esposa no era lo único enterrado allí. Su voz bajó aún más, casi un susurro. Ella sabía que vendrían a buscarla. Se preparó, y yo me aseguré de que su preparación llegara a usted. ¿Quién la mató? Una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de algo que sonaba a dolor. Abra la caja, entonces entenderá por qué no pude decírselo antes, por qué tuve que esperar 8 meses a que la vigilancia se relajara, por qué estoy arriesgándolo todo para hacer esta llamada. No entiendo. Lo entenderá. Pero señor Mercer, una vez que vea lo que hay dentro, no confíe en nadie en este pueblo, especialmente en la policía. La llamada se cortó. Me quedé sentado allí un largo rato, con el teléfono aún pegado a la oreja, sin escuchar nada. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de oír. Rebecca había sido asesinada. Alguien había matado a mi esposa, lo había hecho parecer un accidente, y un policía, el policía que la encontró, me acababa de decir que desenterrara su tumba a medianoche. Era una locura. Tenía que ser una broma macabra, una travesura retorcida de alguien que pensó que sería divertido atormentar a un viudo afligido. Pero la voz del agente Caldwell no sonaba a bromista. Sonaba a hombre aterrorizado, a hombre que corría un riesgo enorme al decirme algo que no podía decir de otra manera. Miré el reloj, las 11:52 de la noche, 8 minutos para la medianoche. Tomé mi chaqueta y las llaves del auto. No sabía si creer lo que acababa de oír. No sabía si estaba cayendo en una trampa, en una revelación o en algo completamente distinto. Pero sabía que tenía que averiguarlo. El cementerio estaba oscuro, sin luna esta noche, solo nubes espesas que tapaban las estrellas. La única luz provenía de la linterna de mi teléfono, proyectando un haz estrecho sobre las lápidas mientras caminaba. Había estado aquí docenas de veces desde que Rebecca murió, traía flores todos los domingos, me sentaba en el césped y hablaba con ella sobre los niños, sobre el trabajo, sobre cuánto la extrañaba.
A veces lloraba, a veces simplemente me sentaba en silencio fingiendo que podía oírme, pero nunca había estado aquí a medianoche, nunca había estado aquí sola en la oscuridad con una pala en la mano y las palabras de un policía muerto resonando en mi cabeza. La tumba de Rebecca estaba en la sección más nueva, cerca de una arboleda de robles que le habría encantado. La lápida era sencilla, de mármol blanco, con una tipografía elegante, justo como ella la habría querido. Rebecca Ann Mercer, 1982-2023, amada esposa, madre y buscadora de la verdad. La verdad os hará libres. Esa última frase había sido su cita favorita. La tenía enmarcada en su despacho, donde escribía sus artículos. Era periodista, reportera de investigación del periódico local. Había ganado premios por su trabajo, había expuesto a contratistas corruptos y políticos deshonestos, y se había ganado enemigos en las altas esferas. Siempre me había sentido orgullosa de su valentía, siempre había admirado la forma en que perseguía la verdad sin importar a dónde la llevara. Nunca imaginé que esa valentía pudiera costarle la vida. Me arrodillé al pie de la lápida. Me temblaban las manos. La pala me parecía increíblemente pesada. 3 pulgadas, había dicho Calpel, solo 3 pulgadas bajo la superficie. Presioné la hoja contra la hierba y empecé a cavar. La tierra estaba blanda, había llovido hacía 2 días. La pala la cortó con facilidad, levantando terrones de tierra oscura. A los 2,5 centímetros, a los 5 centímetros la hoja chocó con algo duro, metal. Solté la pala y cavé con las manos, quitando la tierra hasta que pude verla con claridad. Una caja de metal, de unos 20 centímetros cuadrados, envuelta en plástico para protegerla de la humedad. Alguien la había enterrado con cuidado, con precisión, exactamente donde Calpel había dicho que estaría. La saqué de la tierra, le quité el plástico. Dentro de la caja había de todo, una memoria USB en una bolsa sellada, un montón de fotografías sujetas con una goma elástica, una pequeña grabadora de voz, un teléfono móvil que nunca había visto, un modelo desechable barato, no el teléfono habitual de Rebecca, y un sobre con mi nombre escrito con la letra de Rebecca. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, 3 páginas, por ambos lados, escritas con su letra familiar. La letra era ligeramente irregular, como si hubiera escrito rápido, con urgencia. Empecé a leer, y el mundo que creía conocer se hizo añicos. Mi querido Daniel, si estás leyendo esto, me mataron, y el oficial Calpel cumplió su promesa de traerte hasta aquí. Lamento habértelo ocultado. Lamento haber mentido sobre las noches en vela, las reuniones secretas, las llamadas telefónicas que recibí en otra habitación. Me dije a mí mismo que te estaba protegiendo a ti y a los niños. Tal vez solo me estaba protegiendo de tener que dar explicaciones. Pero ahora te mereces la verdad, toda ella. Hace 6 meses, recibí un aviso de un hombre llamado Thomas Reeves. Era contador municipal y trabajó en el departamento de finanzas durante 15 años. Vino a mí porque había descubierto algo que le revolvió el estómago. El jefe William Hargrove y la alcaldesa Victoria Ashford han estado robando a la ciudad durante 12 años, $23 millones, Daniel, $23 millones desviados a través de contratos de construcción falsos, honorarios de consultoría fraudulentos y empresas fantasma que solo existen en el papel. Han estado utilizando el departamento de policía como su brazo ejecutor personal. Cualquiera que se acerque demasiado a la verdad desaparece. 3 denunciantes en 12 años, todos condenados suicidios o accidentes. Se suponía que Thomas Reeves sería el cuarto. Vino a mí porque sabía que no lo dejaría pasar, porque había leído mis artículos y creía que yo era alguien de confianza. Me dio todo, registros financieros, correos electrónicos, fotografías de Hargrove y Ashford reunidos con contratistas que no existen. 2 semanas después de nuestra primera reunión, Thomas fue encontrado muerto en su apartamento. Dijeron que se había ahorcado, dejó una nota sobre depresión y problemas financieros. Pero yo había hablado con él el día anterior, Daniel. Estaba asustado, pero no tenía tendencias suicidas. Estaba emocionado. Pensaba que estábamos a punto de sacar todo a la luz. Lo mataron, igual que van a matarme a mí. Sé que me están vigilando.
Lo presiento. El mismo coche lleva 3 días aparcado frente a nuestra casa. Se oyen clics en mi teléfono cuando contesto. El detective Mark Stone, la mano derecha de Hargrove, me ha estado siguiendo. Lo veo por todas partes, observando, esperando. Debería haber acudido al FBI. Debería haberle contado esto a alguien de fuera de la ciudad. Pero fui arrogante, Daniel. Pensé que podía manejarlo yo solo. Pensé que podía publicar la historia, exponerlos a todos y dejar que la atención nacional me protegiera. Me equivoqué. Así que me estoy preparando para lo peor. Todo lo que he reunido está en la memoria USB, documentos, grabaciones, fotografías. El teléfono desechable tiene mensajes cifrados entre Thomas y yo, y entre el agente Calbell y yo. La grabadora de voz tiene una conversación que grabé con un contratista que admitió las facturas falsas. Está todo aquí, todo lo que necesitan para acabar con Hargrove y Ashford. Le conté al agente Calbell sobre este lugar. Es uno de los pocos policías honestos del departamento. Intentó denunciarlo. Hace años, la corrupción arruinó su carrera, lo degradaron, lo marginaron y le hicieron la vida imposible. Pero nunca dejó de creer en la justicia. Si algo me sucediera, prometió esperar hasta que fuera seguro y luego traerte aquí. El hecho de que estés leyendo esto significa que cumplió su palabra. Daniel, necesito que termines lo que empecé, no por venganza, sino por justicia, por Thomas Reeves, por las otras 3 personas que mataron, por cada ciudadano de esta ciudad que ha sido robado descaradamente por personas que juraron protegerlos. Lleva esta evidencia al FBI, a la oficina regional en la capital del estado, no a la oficina local. No sé hasta dónde llega la corrupción. Ve directamente a la capital. Pregunta por la agente Sarah Chan. Ha estado investigando casos de corrupción pública durante 20 años. Se puede confiar en ella. La verifiqué yo mismo antes de que se me acabara el tiempo. Te amo, Daniel. Te he amado desde el momento en que nos conocimos en esa terrible cafetería con el espresso quemado. Estabas tan nervioso que derramaste tu bebida 2 veces y te disculpaste 3 veces. Pensé que era lo más entrañable que jamás había visto. Te amé durante 16 años de matrimonio, a través de 2 hermosos hijos, a través de cada pelea sobre mis horas de trabajo y cada reconciliación a las 3 de la mañana cuando ambos admitíamos que estábamos siendo tercos. A través de los buenos momentos y los momentos difíciles y los momentos cotidianos que, de alguna manera, significaron tanto. Te amaré más allá de la muerte. Dile a Lily que su madre era valiente. Dile que cuando crezca, quiero que luche por lo que cree, incluso cuando de miedo, especialmente cuando de miedo. Dile a Isen que su madre estaba orgullosa de él todos los días, que su bondad y su corazón tierno son las cosas más valiosas que una persona puede tener. Nunca dejes que nadie le haga creer que ser amable es una debilidad. Y diles a ambos, diles que su madre los amó con cada aliento que dio, que dejarlos es el único arrepentimiento que tengo, que daría cualquier cosa por un cuento más antes de dormir, una obra de teatro escolar más, una mañana de domingo más haciendo panqueques juntos. Pero no puedo, así que tendrás que hacerlo por mí. Termina esto, Daniel, por mí, por nosotros, por todos a quienes han lastimado. Y luego vive, vive de verdad. No dejes que el dolor te consuma. No dejes que la ira te envenene. Encuentra la felicidad de nuevo. Vuelve a reír. Vuelve a amar. Eso es lo que quiero para ti. Ese es el último regalo que puedo darte. Siempre tuya, Rebecca. La contraseña de la unidad USB es la fecha de nuestro primer beso. ¿Te acuerdas? La tormenta, el toldo, el momento en que lo supe. Me senté en la oscuridad del cementerio y lloré, no lágrimas silenciosas, no un dolor digno, sino grandes sollozos desgarradores que sacudieron todo mi cuerpo, que no habría podido contener ni aunque lo hubiera intentado. Apreté la carta contra mi pecho y lloré por todo lo que había perdido, mi esposa, mi inocencia, los 8 meses que pasé creyendo que había sido un accidente. Ella lo sabía. Sabía que venían a buscarla, y aún así se preparó. Reunió las pruebas, hizo los preparativos, me escribió una carta que solo leería si ella moría.
Mi esposa afrontó su propio asesinato con la mirada clara y las manos firmes, pasó sus últimas semanas no huyendo, no escondiéndose, sino asegurándose de que su obra perdurara. Y yo, ajeno a todo, iba al trabajo, volvía a casa, la besaba para despedirme por la mañana sin tener ni idea de que cada beso podría ser el último, de que ella guardaba este enorme secreto, este enorme peligro, y me protegía de él incluso cuando la envolvía. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. El tiempo había dejado de tener sentido. Pero finalmente las lágrimas se secaron y me quedé con algo más duro, algo frío, rabia. Habían matado a mi esposa, la habían asesinado y lo habían hecho parecer un accidente. Me dejaron pasar 8 meses ahogándome en el dolor mientras ellos seguían con sus vidas, seguros de que se habían salido con la suya. El jefe William Hargrove, la alcaldesa Victoria Ashford, el detective Mark Stone, conocía a esta gente. Había visto a Hargrove en eventos comunitarios, estrechando manos, dando discursos sobre la seguridad en nuestras calles. Había votado por Ashford 2 veces, creyendo en sus promesas de responsabilidad fiscal y buen gobierno. Había saludado cortésmente a Stone cuando me lo cruzaba por la calle, sin sospechar jamás que él era quien había sacado a mi esposa de la carretera. Me habían sonreído en el funeral de Rebecca, me habían dado el pésame, me habían dicho lo terrible que era la tragedia, y todo el tiempo eran ellos quienes la habían matado. Reuní las pruebas, la memoria USB, las fotografías, la grabadora, el teléfono desechable, y lo guardé todo en la caja metálica. Rellené el agujero que había cavado, alisé el césped y dejé que pareciera que nadie había estado allí. Luego volví a mi coche, me subí y conduje a casa. Tenía mucho trabajo por delante. Déjenme contarles sobre mi esposa. Rebecca Ann Mercer era la mujer más terca, brillante e irritante que jamás había conocido. Nunca se rendía ante una pelea, nunca aceptaba un no por respuesta, nunca permitía que nadie le dijera que algo era imposible. Nos conocimos en 2005 en una cafetería cerca de la universidad donde yo estaba terminando mi MBA. Ella tenía 23 años, era reportera junior en el periódico estudiantil y ya se estaba haciendo un nombre con sus investigaciones sobre la corrupción en el campus. Yo tenía 27, intentaba averiguar qué hacer con mi vida, bebía un espresso horrible y fingía leer un libro de texto de negocios. Se sentó en mi mesa sin pedir permiso. «Llevas 20 minutos mirando la misma página», dijo. «O ese capítulo es increíblemente fascinante o estás usando el libro como atrezo». Me sobresalté tanto que derramé mi café. Se derramó sobre la mesa, hacia su computadora portátil, y me apresuré a limpiarlo con servilletas mientras me disculpaba profusamente. Ella simplemente se rió. «Soy Rebecca», dijo, entregándome más servilletas, «y te ves adorable cuando te pones nerviosa». Ese fue el comienzo. Salimos juntos durante 2 años, nos casamos en 2007 y compramos una casa en este pueblo en 2009. Lily llegó en 2010 y Isen en 2013. Rebecca fue ascendiendo desde estudiante de periodismo hasta redactora y luego reportera de investigación, ganando premios y ganándose enemigos con igual frecuencia. Yo me dediqué a la consultoría, construí una exitosa empresa y gané suficiente dinero como para no tener que preocuparnos por las facturas. Era una buena vida, una vida cómoda, de esas en las que uno cree saber lo que le depara cada día. Pero en realidad nunca conocí a Rebecca del todo. Sabía que a veces trabajaba hasta tarde, que atendía llamadas en otra habitación, que había historias de las que no podía hablar hasta que se publicaran, fuentes que debía proteger. Confiaba en ella, le creía cuando decía que solo era trabajo, nunca la presionaba cuando parecía distraída o preocupada, nunca le exigía respuestas que no estaba preparada para dar. Quizás si la hubiera presionado, me lo habría contado. Quizás podría haberla ayudado. Quizás podría haberla convencido de ir a la FBI antes, para que otra persona cargara con la responsabilidad. O tal vez se habría resistido, me habría dicho que no me preocupara y habría seguido haciendo exactamente lo que hacía porque así era ella. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que mi esposa murió luchando por algo en lo que creía, y confió en mí para terminar lo que ella empezó. No iba a defraudarla. No dormí esa noche.
En cambio, fui a mi oficina en casa, la única habitación con cerradura, y comencé a revisar las pruebas. La memoria USB estaba protegida con contraseña, tal como Rebecca había dicho. La contraseña era la fecha de nuestro primer beso, 15 de junio de 2005. La tormenta, el toldo. Regresábamos de cenar cuando el cielo se abrió, sin previo aviso, de repente cayó un diluvio. Nos refugiamos bajo el toldo de una librería cerrada, apretujados en el estrecho refugio, riéndonos de lo empapados que estábamos, y entonces ella me besó. No fue un primer beso tímido, ni una exploración tentativa, me agarró la cara con ambas manos y me besó como si hubiera estado esperando toda su vida para hacerlo. Cuando finalmente se separó, sus ojos brillaban. He estado deseando hacer esto toda la noche, dijo. Entonces, ¿por qué esperaste? Porque quería estar segura. Sonrió. Y ahora estoy segura. Ese fue el momento en que supe que me casaría con ella, el momento en que todo cambió. Introduje la fecha en el campo de contraseña. El disco duro se desbloqueó. Dentro había docenas de archivos meticulosamente organizados, registros financieros, cadenas de correos electrónicos, fotografías, archivos de audio, videoclips, todo lo que Rebecca había reunido en 6 meses de investigación, catalogado y referenciado con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que estaba construyendo, un caso irrefutable, innegable y devastador. Empecé con los registros financieros. Hojas de cálculo que mostraban pagos de la ciudad a constructoras inexistentes, facturas de proyectos que nunca se completaron, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero vinculadas a empresas fantasma, $23 millones, Rebecca había calculado cada dólar. Luego las fotografías, el jefe Hargrove reunido con un hombre con un traje caro. El pie de foto lo identificaba como Vincent Russo, supuesto contratista, sin registro comercial. El alcalde Ashford entregando un sobre a alguien en un estacionamiento. El detective Stone siguiendo a Thomas Reeves 2 días antes de su muerte. Los archivos de audio fueron los más incriminatorios, conversaciones que Rebecca había grabado, con voz tranquila y profesional, haciendo preguntas que los sujetos no se daban cuenta de que eran trampas. Entonces, esta factura de $1,2 millones, ¿puede decirme a qué proyecto corresponde? Era el proyecto de drenaje de Riverside, infraestructura estándar. Interesante, porque ayer fui a Riverside. No hay ningún proyecto de drenaje, ni maquinaria de construcción, ni señales de que se esté realizando ningún trabajo. Yo, debo tener el archivo equivocado. Déjeme revisar. No te preocupes, ya tengo los archivos reales. La cuestión es si quieres decirme la verdad ahora o esperar a que el FBI te haga las mismas preguntas. Así era mi esposa, brillante, incansable, valiente. Y la mataron por ello. A la mañana siguiente, les dije a los niños que tenía que hacer un viaje de negocios. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Lily. Tenía 14 años, edad suficiente para desconfiar de los cambios repentinos de horario. Solo unos días. La tía Margaret se quedará contigo. ¿Todo bien, papá? Sus ojos recorrieron mi rostro. Te ves diferente. Forcé una sonrisa. Todo está bien, cariño, solo algunos asuntos urgentes del trabajo. Te llamaré todas las noches, ¿de acuerdo? No me creyó. Lo vi en su rostro, pero asintió de todos modos porque eso era lo que habíamos aprendido a hacer desde que murió Rebecca. Habíamos aprendido a fingir que todo estaba bien incluso cuando no lo estaba. Con Isem fue más fácil. A los 11 años, todavía era lo suficientemente pequeño como para aceptar explicaciones sencillas sin cuestionarlas. Me abrazó para despedirse y volvió a su videojuego. Conduje hasta la capital del estado, a 3 horas de distancia, lo suficientemente lejos como para sentirme razonablemente a salvo de la vigilancia. Me registré en un motel con un nombre falso, pagué en efectivo y llamé a la oficina local del FBI. Necesito hablar con la agente Sarah Chan. Se trata de un asesinato, varios asesinatos y corrupción pública en los niveles más altos del gobierno local. Me pusieron en espera, luego me transfirieron, y luego me volvieron a poner en espera. Finalmente, una voz femenina, soy la agente Chen. Agente Chen, mi nombre es Daniel Mercer.
Mi esposa era Rebecca Mercer. Era periodista de investigación. Fue asesinada hace 8 meses y tengo pruebas que lo demuestran. Me dijo que podía confiar en usted. Una pausa. ¿Rebecca Mercer? La reportera que murió en un accidente de coche. Y no fue un accidente. Estaba investigando la corrupción en el gobierno de nuestra ciudad. Estaba a punto de exponer un esquema de malversación de fondos de 12 años que involucraba al jefe de policía y al alcalde. La mataron para detenerla. También mataron al menos a otras 3 personas. Otra pausa, más larga esta vez. Señor Mercer, necesito que venga a mi oficina. ¿Puede estar aquí en 1 hora? Puedo estar allí en 20 minutos. Bien. Y señor Mercer, no hable con nadie más. No le diga a nadie dónde está. Si lo que dice es cierto, los responsables harán lo que sea para evitar que esto salga a la luz. Lo sé. Mi esposa se aseguró de que lo entendiera. Colgué y agarré la caja metálica con todas las pruebas. Rebecca había confiado en la agente Chen. Yo también tenía que confiar en ella. Era hora de terminar lo que mi esposa había empezado. La agente Sarah Chen tenía unos 40 y tantos años, una mirada penetrante y un semblante serio que me recordaba a Rebecca. Escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo, la llamada de Cal Bell, la tumba, las pruebas, la carta. Luego pasó 4 horas revisando los archivos mientras yo estaba sentado en una sala de conferencias bebiendo café malo. Cuando finalmente regresó, su rostro era sombrío. Señor Mercer, su esposa reunió un caso formidable. Llevo 20 años investigando corrupción pública y estas son algunas de las pruebas más completas que he visto jamás. Entonces, ¿me cree? Creo en las pruebas y creo que su esposa fue asesinada. El informe del accidente nunca me convenció. Lo revisé como parte de una revisión rutinaria hace 6 meses y había inconsistencias que no podía explicar. Ahora entiendo por qué. ¿Qué sucede ahora? Ahora vamos a construir un caso federal. La corrupción que documentó tu esposa traspasa las fronteras estatales. Las empresas fantasma están registradas en 3 estados diferentes. El dinero se movió a través de sistemas bancarios interestatales. Eso nos da jurisdicción. ¿Cuánto tiempo? Semanas, tal vez meses. Necesitamos verificar todo, reunir pruebas adicionales, crear perfiles de todos los implicados. Cuando actuemos, debemos hacerlo con decisión. Si Hargrove o Ashford se enteran de esta investigación, huirán. O peor aún, irán a por ti. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros. Ya me están vigilando, ¿no? Probablemente, por eso vas a volver a casa, actuar con normalidad y fingir que esta reunión nunca ocurrió. Nosotros nos encargaremos de la investigación. Cuando llegue el momento de actuar, nos aseguraremos de que tú y tus hijos estén protegidos. No puedo simplemente volver a casa y actuar como si nada hubiera pasado. Mataron a mi esposa. Y también te matarán a ti si creen que eres una amenaza. La voz del agente Chen era firme, pero no cruel. Tu esposa dedicó 6 meses a preparar este caso porque quería que se hiciera bien. No quería venganza, quería justicia. La mejor manera de honrar su memoria es dejarnos hacer nuestro trabajo. Quise discutir, quise entrar en la oficina de Hargrove y estrangularlo, quise hacerle sufrir como yo había sufrido. Pero la carta de Rebecca resonaba en mi mente, no por venganza, sino por justicia. Tenía razón, siempre tenía razón. De acuerdo, dije, esperaré, pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Cuando los arresten, quiero estar allí. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que todo ha terminado. El agente Chen asintió lentamente. Creo que puedo arreglarlo. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida. Volví a casa, regresé al trabajo, llevé a los niños a la escuela, les ayudé con la tarea, preparé la cena, asistí a los eventos comunitarios donde Hargrove estrechaba la mano y asfortaba discursos, sonreí y asentí cuando ofrecieron condolencias vacías por Rebecca. Cada interacción era una agonía. Cada sonrisa era una máscara que ocultaba una rabia tan intensa que apenas podía contenerla. Pero la contuve,
por los niños, por Rebecca, por la justicia que ella había intentado alcanzar hasta la muerte. El agente Chen llamaba una vez por semana para darme información actualizada. La investigación avanzaba. Se estaban reuniendo más pruebas. Se habían autorizado las escuchas telefónicas. Agentes encubiertos estaban forjando relaciones con personas dentro de la red de corrupción. El cerco se estrechaba. Mientras tanto, el oficial Caldwell mantenía las distancias. Habíamos acordado, mediante una breve llamada telefónica, que cualquier contacto entre nosotros sería demasiado arriesgado. Continuó su trabajo en la policía, observando y esperando, reuniendo todas las pruebas adicionales que podía sin levantar sospechas. La vigilancia a la que estaba sometido disminuyó gradualmente. Pensaban que yo era solo un viudo afligido que vivía sumido en una niebla de dolor. No tenían ni idea de que yo era la mecha de una bomba que estaba a punto de destruir todo lo que habían construido. 2 meses después de mi reunión con la agente Chen, me llamó con noticias diferentes. Es hora. Nos movemos mañana por la mañana. Arrestos simultáneos. Hargrove, Ashford, Stone y otros 4. Alguaciles federales, equipos tácticos del FBI, todo el equipo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y puedo estar allí? Preséntate en el estacionamiento de Riverside a las 6 de la mañana. Allí es donde nos estamos preparando. Y señor Mercer, traiga la carta. Creo que los oficiales que realicen los arrestos deben saber exactamente a quién están tratando de hacer justicia. Apenas dormí esa noche, me quedé en la cama mirando al techo, pensando en Rebecca, pensando en todo lo que había sacrificado. Mañana por fin terminaría. La mañana de los arrestos fue fría y gris. Llegué al área de preparación a las 5:45 de la mañana. Había vehículos federales por todas partes, camionetas negras, sedanes indistintivos, un centro de mando móvil. Agentes con equipo táctico revisaban el equipo, repasaban los planes, preparándose para la operación policial más importante que esta ciudad jamás había visto. La agente Chen me recibió en el perímetro. ¿Estás lista? Llevo 8 meses lista. Me entregó un chaleco antibalas. Póntelo, por si acaso. Me lo puse sin protestar. Su peso me pareció apropiado, protector, como si Rebecca estuviera velando por mí incluso ahora. El jefe Hargrove es el primero, explicó Chen. Su casa está a 3 manzanas de aquí. Atacaremos su casa exactamente a las 6:15, simultáneamente con la residencia del alcalde y el apartamento del detective Stone. Una vez que tengamos a los 3 bajo custodia, pasaremos a los objetivos secundarios. ¿Y el agente Caldwell? Ya está informado. Formará parte del equipo que arrestará a Hargrove. Nos pareció apropiado que el único policía honesto en un departamento corrupto ayudara a derrocar al jefe que intentó destruir su carrera. Sentí una oleada de gratitud. Caldwell lo había arriesgado todo para cumplir su promesa a Rebecca. Merecía estar allí al final. A las 6:14, estábamos apostados frente a la casa de Hargrove, un lugar bonito, demasiado bonito para el sueldo de un jefe de policía, 4 habitaciones, piscina, coches de lujo en la entrada. Con $23 millones se puede vivir con muchas comodidades. A las 6:15 en punto, el equipo se puso en marcha. FBI, abran la puerta, tenemos una orden federal. 3 segundos de silencio, luego el sonido de movimiento en el interior, pasos, gritos, algo que se estrelló. El ariete golpeó la puerta, que se abrió de golpe, y los agentes entraron a raudales. Esperé afuera, con el corazón latiendo con fuerza, escuchando los sonidos del arresto, los gritos, las órdenes, el grito de una mujer, probablemente la esposa de Hargrove. Luego, unos minutos después, el sonido que había estado esperando: William Hargrove, queda usted arrestado por conspiración para cometer asesinato, malversación de fondos, fraude electrónico y corrupción de cargos públicos. Tiene derecho a guardar silencio. Lo sacaron esposado. Llevaba pijama. Tenía el pelo revuelto. Su rostro era una máscara de conmoción e incredulidad, como si no pudiera comprender que aquello estuviera sucediendo de verdad. Y entonces me vio. Nuestras miradas se cruzaron.
Su expresión pasó de la sorpresa al reconocimiento, a algo más oscuro, miedo, tal vez, u odio. Ahora lo entendía. Entendía que todo lo que había hecho, todo lo que había construido, se estaba derrumbando por culpa de la mujer a la que había asesinado. No dije nada, no hacía falta. Simplemente le mostré la carta de Rebecca, la que había escrito la noche antes de morir, y se la dejé ver. Su rostro palideció. Eso no es posible, susurró. Lo hemos registrado todo. No habéis registrado su tumba. El agente Chen se interpuso entre nosotros, guiando a Hargrove hacia un vehículo que lo esperaba. Pero vi el momento en que lo comprendió, el momento en que entendió que Rebecca lo había engañado incluso desde el más allá. Había ganado. Las demás detenciones transcurrieron con la misma facilidad. La alcaldesa Ashford fue arrestada en su domicilio, aún en bata, intentando llamar a su abogado con un teléfono que ya le habían confiscado. El detective Stone fue sorprendido intentando huir por una ventana trasera. 2 agentes lo redujeron antes de que pudiera avanzar 3 metros. A las 8 de la mañana, los 7 objetivos estaban bajo custodia federal. Al mediodía, la noticia se había difundido a nivel nacional. Por la noche, la ciudad estaba sumida en el caos, protestas frente al ayuntamiento, reuniones de emergencia del Consejo Municipal y el gobernador anunciando una investigación especial. 12 años de corrupción se desmoronaron en una sola mañana. La agente Chen ofreció una rueda de prensa esa misma noche. Se situó en un podio rodeada de funcionarios del FBI, sosteniendo una fotografía de Rebecca. Esta investigación fue posible gracias al trabajo de Rebecca Mercer, una periodista de investigación que dedicó su vida a la búsqueda de la verdad. Reunió las pruebas que desmantelaron esta red de corrupción. Documentó cada transacción, cada reunión, cada delito. Y cuando se dio cuenta de que tal vez no viviría para ver que se hiciera justicia, tomó las medidas necesarias para asegurar que su trabajo continuara tras su muerte. La sala quedó en silencio. Los flashes de las cámaras se dispararon. Rebecca Mercer fue asesinada el 15 de octubre de 2023. Su muerte fue simulada para que pareciera un accidente, pero la investigación federal ha confirmado que el detective Mark Stone la sacó de la carretera por órdenes del jefe William Hargrove. La mataron porque estaba a punto de revelar sus crímenes. Pensaron que su muerte enterraría la verdad para siempre. Chen hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Se equivocaron. El valor y la preparación de Rebecca Mercer aseguraron que la verdad saldría a la luz. Hoy honramos su memoria llevando a sus asesinos ante la justicia. Vi la rueda de prensa desde la oficina del FBI, rodeado de agentes que habían dedicado meses a preparar el caso. Algunos tenían lágrimas en los ojos. A Rebecca le habría disgustado toda esta atención. Nunca quiso ser noticia, quería contar historias. Pero le habría encantado ver a Hargrove y Ashford esposados, le habría encantado saber que su trabajo importaba, que su sacrificio tenía sentido. Esperaba que, donde quiera que estuviera, pudiera verlo. Los juicios se celebraron la primavera siguiente. Asistí todos los días, me senté en la sala, observé cómo los fiscales exponían el caso que mi esposa había construido, escuché a los testigos declarar sobre la corrupción, la malversación y los asesinatos. Reprodujeron las grabaciones de Rebecca en el tribunal, su voz tranquila y profesional, haciendo preguntas que expusieron la podredumbre en el corazón del gobierno de nuestra ciudad. Escuchar su voz después de tantos meses de silencio me destrozó y me sanó al mismo tiempo. El jefe Hargrove fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato, malversación, fraude electrónico y una docena de cargos más. Recibió 45 años de prisión, morirá en la cárcel. La alcaldesa Ashford fue declarada culpable de malversación de fondos, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Recibió una condena de 30 años. El detective Stone fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Rebecca, además de 2 cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de los demás denunciantes. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los demás, los contratistas, los contadores y los cómplices, recibieron condenas que oscilaron entre los 10 y los 20 años. Cuando se leyó el veredicto final, me levanté y salí de la sala del tribunal.
Conduje hasta el cementerio y me senté junto a la tumba de Rebecca. Lo logramos, dije. Los atrapamos a todos, a cada uno de ellos. El viento susurraba entre los robles. Un pájaro cantaba cerca. La agente Chen dijo que armaste uno de los mejores casos que jamás haya visto, que habría sido un excelente fiscal federal si no hubieras sido periodista. Reí entre lágrimas. Le dije que habrías odiado ser fiscal, demasiadas reglas, demasiada burocracia. Toqué la lápida, recorrí con los dedos las letras de su nombre. Los niños están bien. Lily está sufriendo. Está enojada, sobre todo con la gente, con los que te mataron, con el mundo, a veces conmigo por no haberte protegido. Pero está yendo a terapia y le está ayudando. Me recuerda mucho a ti, la misma determinación obstinada, la misma negativa a rendirse. Me sequé los ojos. Isen está más callado. No habla mucho de ti, pero guarda tu foto en su habitación. Y a veces lo oigo hablarle por la noche, contándote sobre su día, sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre los videojuegos a los que juega. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas. Te extraño todos los días, todos los días. A veces olvido que te has ido. Oigo algo gracioso y pienso, tengo que contarle esto a Rebecca. Y entonces lo recuerdo, y me golpea de nuevo. Me levanté, me sacudí la hierba de los pantalones. Pero estoy haciendo lo que me pediste. Estoy intentando vivir, vivir de verdad. Es difícil, pero lo intento. Por los niños, por mí, por ti. Puse mi mano sobre la lápida por última vez. Gracias por confiar en mí, por creer que podía terminar lo que empezaste, por amarme lo suficiente como para prepararme para lo peor mientras esperaba lo mejor. Empecé a alejarme, luego me detuve, me di la vuelta. Te quiero, Rebecca. Siempre te querré. Y te prometo que jamás olvidaré lo que me enseñaste sobre el coraje. El oficial Ryan Caldwell se retiró del departamento de policía 6 meses después de los arrestos. No podía quedarse, no después de todo lo que había sucedido. El departamento se estaba reconstruyendo desde cero, y la mayoría de los oficiales que habían servido bajo el mando de Hargrove estaban bajo investigación o habían renunciado en desgracia. A Cal Pell le ofrecieron un ascenso. El nuevo jefe quería que ayudara a restaurar la confianza pública, que fuera el rostro de un departamento reformado. Pero lo rechazó. Pasé 15 años viendo cómo la corrupción destruía a gente buena, me dijo una tarde mientras tomábamos un café. Los vi marginar a cualquiera que intentara hacer lo correcto. Los vi matar a tu esposa porque era más valiente que todos ellos juntos. Negó con la cabeza. Ya no puedo usar ese uniforme, no después de lo que he visto. En cambio, se convirtió en investigador privado, especializándose en casos de corrupción, trabajando con periodistas y abogados para exponer el tipo de crímenes que los canales oficiales a menudo ignoran. Seguimos en contacto. A veces viene a cenar, les cuenta a los niños historias sobre la investigación, responde a sus preguntas sobre el trabajo policial. Lily ha decidido que quiere ser periodista de investigación como su madre. Cal Pell la anima, aunque ambos sabemos lo peligroso que puede ser ese camino. Tu madre era especial, le dijo una vez. Veía cosas que otros pasaban por alto y nunca dejó que el miedo le impidiera hacer lo correcto. ¿La conocías bien?, preguntó Lily. No muy bien, solo nos vimos un par de veces, pero en cierto modo salvó mi carrera. Me dio la oportunidad de hacer algo importante después de años de sentirme impotente. Él sonrió. Y salvó la vida de tu padre. ¿Cómo? Cal Pell me miró y luego volvió a mirar a Lily. Le dejó la verdad. Y a veces la verdad es lo único que puede salvarnos. Han pasado 2 años desde aquella noche en el cementerio. Ahora tengo 48 años y sigo viviendo en la misma casa, aunque he reformado el despacho de Rebecca. Ahora es un monumento conmemorativo, sus premios cuelgan de las paredes, sus libros favoritos están en las estanterías y la copia enmarcada de su último artículo, publicado póstumamente con su firma y una dedicatoria del editor. Lily tiene 16 años. Es editora del periódico de su instituto y ya ha ganado premios por sus reportajes de investigación.
El año pasado destapó un escándalo de trampas entre los entrenadores deportivos, nada tan grave como lo que hizo su madre, pero con el mismo instinto, la misma determinación. Quiero ser como ella, me dijo Lily hace poco. Quiero descubrir la verdad, incluso cuando la gente intenta ocultarla. Lo sé, cariño, y estoy orgulloso de ti. Pero prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que confiarás en la gente adecuada y te protegerás. Lo prometo, papá. Le creí y me preocupé por ella, como debería haberme preocupado por Rebecca si hubiera sabido lo que hacía. Ethan tiene 13 años. Es más callado que su hermana, más introspectivo. Está desarrollando interés por las computadoras y la programación, por el lado técnico de la investigación. Habla de trabajar algún día para el FBI, usando la tecnología para atrapar criminales. Mamá usaba grabadoras y cámaras, dijo una vez. Pero ahora todo es digital. Si aprendo a rastrear dinero a través de las computadoras, podría ayudar a gente como ella. A tu mamá le habría encantado esa idea. Lo sé. Sonrió, con la misma sonrisa que Rebecca solía tener. Por eso quiero hacerlo. El dinero recuperado, lo que quedaba de los $23 millones, se utilizó para establecer la Fundación Rebecca Mercer para el periodismo de investigación. Otorgamos subvenciones a reporteros que trabajan en historias peligrosas, financiamos la defensa legal de periodistas que sufren represalias y proporcionamos recursos a los denunciantes que necesitan protección. Yo formo parte de la junta directiva, al igual que el agente Chen y el oficial Calvel. No es mucho en el gran esquema de las cosas. No traerá de vuelta a Rebecca. No borrará los meses de dolor, el momento en que descubrí que mi esposa había sido asesinada, la noche en que cavé 3 pulgadas en su tumba y encontré la verdad. Pero es algo, una forma de honrar su memoria, una forma de asegurar que su valentía importe. La semana pasada, volví al cementerio. Voy todos los domingos, como antes, llevo flores, me siento en el césped, hablo con ella sobre los niños, sobre el trabajo, sobre la fundación, sobre los detalles cotidianos de una vida de la que ya no forma parte. Pero esta vez, llevé algo diferente, un periódico. La portada tenía una noticia sobre un escándalo de corrupción en otra ciudad, un departamento de policía sorprendido malversando fondos, un alcalde arrestado por soborno. La reportera que dio la noticia era una mujer de 26 años que citaba a Rebecca Mercer como su inspiración. Quería mostrarte esto, dije, levantando el periódico. Esta reportera citó tu artículo de hace 15 años, dijo que la inspiró a dedicarse al periodismo, a investigar a personas poderosas incluso cuando era peligroso. El viento susurró las páginas. Sigues marcando la diferencia, Rebecca. Sigues inspirando a la gente. Sigues cambiando el mundo aunque ya no estés. Dejé el periódico al pie de la lápida. Nunca te agradecí, ya sabes, por la carta, por las pruebas, por confiar en mí para terminar lo que empezaste. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. Pero sobre todo, nunca te agradecí por la vida que tuvimos, 16 años, 2 hijos maravillosos, 1.000.000 de momentos cotidianos que de alguna manera lo significaron todo. El sol me calentaba la cara, el cielo estaba despejado y azul. Ahora estoy bien. Algunos días siguen siendo difíciles, pero en general estoy bien. Los niños están prosperando. La fundación está creciendo. Los que te mataron se están pudriendo en la cárcel. Me levanté y me sacudí los pantalones. Antes estaba siempre enfadado. Después de descubrir la verdad, quería quemar el mundo entero. Pero me dijiste que no dejara que la ira me envenenara, me dijiste que viviera de verdad. Y lo estoy intentando. Sonreí. Incluso tuve una cita el mes pasado. Solo un café, nada serio. Pero fue agradable. Creo que querrías que volviera a ser feliz, que encontrara a alguien con quien compartir mi vida. Eso es lo que dijiste en la carta. Toqué la lápida. Todavía no estoy listo, pero algún día, tal vez. Y cuando lo esté, sabré que es porque me diste permiso, porque me amaste lo suficiente como para querer que siguiera adelante. Empecé a alejarme, pero luego me giré una última vez. Gracias, Rebecca, por todo, por el amor, por la verdad,
por la vida que construimos juntos y por la carta que me mostró quién eras en realidad, no solo mi esposa, sino una heroína. Le lancé un beso a la tumba. Nos vemos el próximo domingo, a la misma hora, en el mismo lugar. Llevaré más flores. El viento se intensificó, susurrando entre los robles, trayendo consigo el aroma de la hierba, las flores y algo más, algo que podría haber sido imaginación o podría haber sido recuerdo. Por un instante, juraría haber oído su voz: te amo, Daniel. Siempre te amaré. Sé que suena imposible, una llamada a medianoche, un policía que no pudo decirme la verdad directamente, una caja metálica enterrada en la tumba de mi esposa con pruebas que demostraron su asesinato y desmantelaron una conspiración. Pero sucedió, todo. Rebecca Mercer era periodista, madre y esposa. Dedicó 6 meses a investigar la corrupción que había robado $23 millones a nuestra ciudad. Sabía que la investigación podría costarle la vida y, aún así, se preparó. Confió en las personas adecuadas, dejó las pruebas donde pudieran encontrarse y se aseguró de que su muerte no significara el fin de la justicia. Fue la persona más valiente que he conocido. Y cada día intento seguir su ejemplo, luchar por lo que importa, incluso cuando es difícil. Ese es su legado. Eso es lo que dejó atrás, no solo pruebas, no solo condenas, sino un recordatorio de que una persona con suficiente coraje y determinación puede cambiar el mundo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué harías si recibieras una llamada a medianoche pidiéndote que excaves la tumba de tu ser querido? ¿Confiarías en quien llama? ¿Tendrías el valor de descubrir una verdad que personas poderosas querían enterrar para siempre? ¿Y si encontraras lo que yo encontré, evidencia de asesinato, corrupción y traición, tendrías la fuerza para llegar hasta el final? Deja tu respuesta en los comentarios, los leo todos. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla, especialmente con cualquiera que haya perdido a un ser querido y se haya preguntado si había algo más en la historia. Comenta abajo y suscríbete al canal para no perderte ninguna otra historia. Nos vemos en la próxima. Hace 3 noches, me desperté a las 2 de la madrugada, no podía dormir. Se acercaba el aniversario de la muerte de Rebecca y mi mente no se calmaba. Conduje hasta el cementerio, aparqué en el mismo sitio donde lo había hecho 2 años atrás, la noche en que el agente Calvel me dijo que cavara. La tumba se veía diferente a la luz de la luna, pacífica. La lápida brillaba con un blanco plateado, su nombre grabado en la sombra. Me senté en la hierba, con la espalda apoyada en el roble, y observé las estrellas. En algún lugar allá afuera, Rebecca también me observaba. Estaba seguro. Lo terminé, susurré a la oscuridad. Todo lo que pediste. Todo lo que esperabas. Una estrella fugaz cruzó el cielo, breve, brillante, se fue. Sonreí. Buenas noches, Rebecca. Descansa en paz. Me levanté, me sacudí la hierba de la ropa y volví a mi coche. Detrás de mí, el cementerio estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era el silencio de algo completado, algo honrado, algo que jamás sería olvidado. Conduje a casa por calles vacías, con las ventanillas bajadas, sintiendo el frescor de la noche en mi rostro. Y por primera vez en 2 años, sentí algo que creía haber perdido para siempre: paz.